Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, porque nos has concedido la vida y nos has concedido alabarte, bendecirte, adorarte. Para esto nos has creado, Señor. Queremos ser cada día esos instrumentos de alabanza, porque tú eres el objeto de nuestra adoración, Señor. Y ahora estamos, Señor, con el anhelo y el deseo profundo de poder escuchar tu voz, tu mensaje, tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz y no vuelve vacía, esa palabra que corrige, que santifica, que purifica, que da vida, que amonesta, esa palabra que despierta, esa palabra que enseña y que instruye para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Te ruego que nos abra el entendimiento, Señor, que nos haga comprender las cosas que oído no oyó ni ojo vio, pero que Dios ha preparado para los que le aman, Señor. Tú eres nuestro Maestro, amado Dios. Tú eres quien nos enseña y nos instruye provechosamente para la salvación, para la vida eterna, para que andemos en este camino, en el temor, llevando fruto en toda buena obra. Señor, concédenos, por tu gracia infinita, poder escuchar como los sabios, como el hombre prudente que oyó e hizo conforme, escuchó, Señor, y edificó su casa sobre la roca y pudo resistir todo lo que vino contra ella, Señor. Así, Señor, te pedimos que nos ayudes a edificar nuestras vidas sobre la roca, siendo obedientes y temerosos a ti, a tu palabra, Señor. Te lo pedimos, todo en los méritos de tu Hijo Jesucristo y por tu Santo Espíritu, que guía toda verdad. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Continuamos con la exposición del Evangelio de San Juan, el Santo Evangelio de San Juan. Y en esta mañana nos corresponde del versículo 14 al verso 18. Vamos a leer la palabra de Dios. Verso 14 al 18, dice allí, Santo Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14 al versículo 18. Ya hemos recorrido del versículo 1 al versículo 13 en el tiempo que llevamos en la exposición versículo por versículo y muchas veces palabra por palabra, para que nos quede claro y tengamos pleno entendimiento y conocimiento y seguridad en cuanto a la luz de su bendita y gloriosa palabra. Dice así la Escritura en el verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, gloria al Señor. Puede tomar asiento. Bien, amados hermanos, el versículo 14 nos habla de la gloria de la palabra encarnada, de la gloria del Verbo que se hizo carne. Nos habla de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto este tema en la Cristología, en el estudio que estamos haciendo martes y jueves acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos encontramos aquí en el Evangelio de San Juan, y aquel Verbo fue hecho carne. Juan ha presentado el Logos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿cierto? Este era el principio con Dios. Ella no lo ha presentado de esa manera. Luego nos lo presentó como la luz de los hombres, como la vida también nos lo ha presentado, ¿cierto? Nos lo ha presentado también como el Creador también, el que hizo por todas las cosas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, dice la Escritura. Y nos ha dicho, y esta luz venía al mundo. Pero ¿cómo venía esta luz al mundo? Y habla del Verbo, ese Logos, ese Verbo se hizo carne. Ese Verbo asumió una naturaleza humana.
que es la unión hipostática. La unión hipostática es que en Cristo Jesús existen dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Esta es esa unión hipostática que les compartí en la Cristología. Y, amados hermanos, Juan nos presenta de esta manera maravillosa. Cristo hace la intervención, Él interviene en su mundo, en su creación, y asume una naturaleza, un cuerpo como el nuestro. El Verbo se hizo carne. Hermanos, quiero hablarles un poquito de historia de lo que es esta enseñanza, de lo que es la doctrina de la encarnación. Durante los primeros 5 siglos, después de nuestro Señor Jesucristo, esta doctrina fue de las más atacadas. Y quiero plantearles algunos argumentos o posiciones teológicas que tenían aquellas personas de donde nacieron muchas herejías. Algunos decían que Jesús no tenía espíritu humano, sino que su espíritu divino se unió con el cuerpo humano. Otros decían que el espíritu divino de Cristo entró en Jesús hombre en el bautismo y lo dejó antes de la crucifixión. Que Jesús fue un ser creado y por lo tanto era inferior a Dios Padre. Otros veían en Jesucristo 2 personas separadas, una humana y otra divina. Que Jesús era un hombre en quien Dios habitaba. Unos negaban la completa divinidad de Jesucristo o su completa humanidad. Y la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, en todas estas edades, en todos estos 5 siglos y en todas las edades, la iglesia ha defendido la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de la encarnación, con la perspectiva bíblica, como Jesucristo es el Dios hombre. Es lo que nos está diciendo Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne, dice la Escritura, amados hermanos. Ahora, el apóstol Juan ha declarado esto con esa perspectiva gloriosa, guiado por el Espíritu de Dios, y en esta primera pronunciación, en estas primeras 5 letras dice, el Verbo fue hecho carne, aquel Verbo fue hecho carne. Y esta doctrina es esencial en la salvación. Escucha bien. Si Dios no se humanó, si Dios no se encarnó, no puede competir de alguna manera, por decirlo así, con la demás doctrina de la gracia y la salvación. Dios tenía que humanarse, Dios tenía que encarnarse. Quien iba a dar la salvación y la vida eterna tenía que ser Dios, porque la Escritura dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Escucha bien eso. No solamente porque Dios nos colocó en su Hijo Jesucristo, sino porque su Hijo Jesucristo, el Verbo, porque ahí dice, el Verbo se hizo carne, en el principio era el Verbo, el versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y ese Verbo, ese Dios que en el primer versículo lo vimos lejanos, hablándonos de la eternidad pasada de nuestro Señor Jesucristo, que era, dice la Escritura, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios, estaba cara a cara con Dios. Ahora, ese Verbo lejano, ese Logo lejano, ese Verbo se ha acercado, ha interrumpido en la humanidad y asumió un cuerpo como el nuestro. Porque es importante para la salvación. Porque es importante, amados hermanos, porque el hombre es pecador. Y la Escritura dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Ahora, ningún ángel podía morir por alguno de nosotros. Tenía que ser necesariamente un hombre quien purgara, quien pagara por nuestros pecados. Tenía que hacerse hombre para que pudiera morir por nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero tenía que ser Dios para que fuera sin mancha, sin mácula y sin pecado, y la muerte no lo pudiera detener. Gloria al Señor. Ahora, 1 de Juan, capítulo
1, versículo 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. La vida eterna, la cual estaba con el Padre, pero se ha manifestado. La vida eterna estaba con el Padre. Recuerden, versículo 1 de Juan: en el principio era el verbo, dice aquí la Escritura, y el verbo era con Dios. Y nos está diciendo aquí, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con ¿quién? Con el Padre. Y se nos manifestó aquella vida eterna, aquel logos, aquel verbo que estaba con el Padre, se ha manifestado, dice el 3. Lo que hemos visto y oído. Ahora, Dios es espíritu, ¿cierto? Dios es espíritu. Pero nosotros se nos ha manifestado. Él ha tomado esa humanidad, Él ha tomado esa naturaleza, es humanado, Él fue encarnado. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí Juan nos está diciendo, mis amados hermanos, que este verbo, este logos era con Dios, pero fue manifestado y ellos lo vieron, lo tocaron, lo palparon, tuvieron comunión con Él. Y lo que nos está diciendo, esto que les comunicamos es para que ustedes también, juntamente con nosotros, puedan tener comunión con el Padre y con su Hijo. No había otra manera. El hombre no podía llevar a tener una comunión con el Padre, sino a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Y este verbo, este logos, esto que era en el principio, se ha humanado, se ha encarnado, mi amado hermano, y por eso la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es una señal esencial de salvación. Los que niegan la humanidad de Cristo, que Él era 100% Dios, 100% hombre, amados hermanos, rechazan la verdad. Y el Señor Jesucristo dijo: si no creéis en mí, no hay ninguna esperanza, ¿cierto? También podemos notar lo que dice Juan, porque Juan es enfático aquí, en el capítulo 2, versículo 22. Y miremos que Él nos está mostrando. Él dice: ¿quién es el mentiroso? Cuando 22, ahí donde estamos, primera parte. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es quién? Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene ¿qué? Gloria al Señor. Entonces la Escritura nos está mostrando a Jesucristo como divino y como humano, como una señal de nuestra salvación. Ahora, Él está diciendo: quien lo niega, quien niega es un mentiroso. Ni tiene al Padre, ni tiene al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo, también niega al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre, amados hermanos. Y encontramos el 24. Lo que habéis oído desde ¿qué? Permanezca ¿qué? Lo que hemos oído desde el principio. En el principio era el verbo era con Dios, dice, y este verbo se humanó, este verbo, esta luz venía a este mundo. Lo que hemos oído desde el principio permanezca en vosotros. Y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida
eterna. La salvación eterna. Es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, quien ha descendido. Quien ha descendido, se ha encarnado, amados hermanos, para darnos salvación y vida eterna. Nadie más podía hacerlo. Porque la Escritura dice en Hebreos, este era el que nos convenía, santo, sin mancha, inocente, hecho más sublime que los cielos. La Escritura nos dice en el Salmo 1 que era el apartado de los pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores y era apartado de los pecadores. Era el único. Ningún hombre con pecado puede acercarse a Dios. Ningún hombre con pecado podría intermediar con Dios. La Escritura nos dice que en el antiguo pacto el sacerdote cada año se acercaba con la sangre de los machos cabríos. Allí primeramente ofrecía el sacrificio por él y luego por el pueblo, y entraba en el lugar santísimo con una sangre ajena, con una muerte ajena. No era su propia muerte, sino con una ajena. De ese macho cabrío, de ese becerro, llevaban la sangre, introducían a ese lugar santísimo. Él era perdonado y lavado, Dios le perdonaba, le lavaba, y el pueblo por la sangre y la vida de un animal que no correspondía a su propia vida, pero lo reemplazaba, y ese es Cristo. Él era el que nos convenía. Él, Dios mismo, no había otra manera. Hermanos, debemos asombrarnos por el amor de Dios, por el amor de Cristo, cuando dice, nadie tiene un amor mayor a este. Él viene, interrumpe en su creación, asume una humanidad como la nuestra, para sentir el mismo dolor, para compadecerse de nosotros. Cuán importante es entender, asumir y poder discernir lo importante que era que el Verbo, que el Logos, el que estaba en la eternidad, viniera a este mundo y asumiera una naturaleza humana. Y es lo que nos está queriendo decir Juan. Y es de Él. Lo que hemos oído del principio, esto debe permanecer en vosotros. Si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Otra cosa también muy importante aquí. Muchas veces nosotros creemos que necesitamos algo nuevo, una revelación nueva hoy. La Escritura dice, no, lo que ustedes han oído, lo que ustedes se les ha enseñado del principio, es lo que debe permanecer, ¿qué? En nosotros. En nosotros. O sea, lo que necesitamos es que se nos predique el Evangelio una vez, y otra vez, y otra vez, y todas las veces necesitamos que se nos predique, ¿qué? Lo que hemos oído desde el principio, lo que se nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha enseñado, lo que los apóstoles nos enseñan. No necesitamos algo fuera de la Escritura. Amados, Pedro dijo, tenemos la palabra profética no asegurada. No necesitamos nada más. ¿Por qué no necesitamos nada? Lo vamos a ver más adelante. Capítulo 4, ahí donde estamos, capítulo 4. Versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amados, todos aquellos que nieguen la humanidad de Cristo, todos aquellos que nieguen la divinidad y la humanidad de Cristo, es un espíritu anticristo. Porque en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, o sea, que el Salvador, que Dios no ha venido en carne, la segunda persona de la Trinidad, no se encarnó, no es de Dios. Y este es el espíritu de ¿quién? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice ahí. Capítulo 5. Ahora el capítulo 5. Dice el énfasis de Juan. Juan está haciendo un énfasis extraordinario para derribar todo argumento y toda herejía que se presentaba allí en la iglesia.
Todas estas herejías contra la doctrina de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia debe tener muy claro, primero, porque cuando yo puedo entender que solamente Dios podía salvarme, que solamente Él, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, el Logos, la luz, la vida, podía darme esa vida, Él era el único que podía hacerlo. De esta manera se despojó, se vació a sí mismo, la kenosis del Señor, el vaciado, se despoja a sí mismo, toda una humanidad se encarna para poder pagar el precio de nuestro pecado, porque tú y yo debíamos morir con muerte eterna en el infierno, pagar por nuestro pecado. Pero Cristo asumió un cuerpo, sufrió y padeció por nosotros. Dios mismo nos salvó. Todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Ese es el amor profundo, ese es el amor eterno de Dios nuestro Padre. ¿Cómo no rendirnos a Él? ¿Cómo no asombrarnos por Él? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no dejarlo todo por Él? ¿Cómo no rendirnos? ¿Cómo no doblarse nuestras rodillas delante de Él? ¿Cómo nuestros labios no confesarlo? Hermanos, ese es el amor de Dios. Todo lo que nos declara, y Juan está empeñado en aclarar y en derribar todo argumento y toda herejía. Él nos está presentando el Logos, el Verbo, Cristo. Él es Dios, es el Hijo de Dios, es el Salvador encarnado. Él ha asumido un cuerpo, Él es hombre, Él es Dios, pero también es hombre, 100% Dios, 100% hombre. En el capítulo 5, versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por Él. En el versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y fíjese usted, puede ver usted el énfasis en el Evangelio, y puede verlo aquí también en Juan. El énfasis es que poder mostrar que el mundo reconozca que se pueda destruir toda herejía y que la iglesia pueda tener un conocimiento claro, conciso de cuanto a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y es hombre, mi amado hermano, y es el que Dios estableció. El que cree en Jesús, dice la palabra. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Gloria al Señor. Segunda, versículo 12. El 10, perdón. Dice el 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de ¿quién? De su Hijo. El Señor, Dios el Padre, le dijo a Moisés en el desierto: yo mismo descenderé y libraré a mi pueblo. La palabra de Dios se cumplió. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Logos, descendió a salvar a su pueblo. Y se oyó la voz que decía de los ángeles: gloria a Dios en las alturas, ¿cierto? Y paz en la tierra. Gloria a Dios porque nos ha nacido hoy un Salvador. Y dice el ángel, le dice a José: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvaría a su pueblo. Aleluya. Y es lo que nos ha dado acerca de su Hijo. El versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida ¿qué? Y la vida eterna. Jesucristo es ¿quién? Verdaderamente ¿qué? Dios. Y verdaderamente ¿qué? Hombre. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esto debe estar claro, definido en usted, mi amado hermano. Nosotros sabemos que en este tiempo hay una herejía de los llamados unitarios, ¿cierto? Y todo esto debe marcar y debe señalarnos que hay una diferencia, ¿cierto?, entre Dios nuestro Padre
y su Hijo en cuanto obra, aunque son en esencia, son el mismo, gloria al Señor. Ahora, amados hermanos, a lo largo del prólogo, yo les compartí que el prólogo de Juan, del Evangelio de San Juan, es del versículo 1 al versículo 18. Pero estos versículos, estos últimos, tenemos 1, 2, 3, 4 versículos, es como la cúspide de todo el prólogo. Recuerden que el prólogo es un resumen, el prólogo nos habla de todo lo que se va a tratar el libro de ahí en adelante, los temas principales. Y hemos hablado del Logos, el Verbo, la luz, la vida, ¿verdad, mis amados? El que se hizo hombre, se humanó, se encarnó y recoge, es como la sustancia de todo estos versículos, porque en ellos lo que hace Juan es que expresa la realidad gloriosa de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Y en estos versículos, en este versículo 14 al 16, nos habla de su gloriosa encarnación y también señala su naturaleza y los testigos y el efecto de esta encarnación. Así es que voy a tomar el primero, y es la naturaleza de la encarnación. La naturaleza de la encarnación. Hermanos, el versículo 14 es el verso más conciso acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Casi que puede decir uno que es el más importante acerca de esta expresión, acerca de la encarnación. ¿Por qué? Ella nos expresa, amados hermanos, que lo infinito se hizo ¿qué? Finito. Que lo infinito se hizo finito. Que lo eterno entró en el tiempo. Y que lo invisible se hizo visible. Al decir la palabra, y aquel verbo fue hecho carne, nos está dando y señalando, Juan el evangelista nos está señalando este conocimiento, dando este entendimiento glorioso, maravilloso de nuestro Creador. Colosenses 1:15. Entonces estas 5 palabras comienzan: aquel verbo fue hecho carne. Entonces vamos a ver esa naturaleza de la encarnación. Significa que esas 5 palabras expresan el hecho real que Dios asumió la humanidad en la encarnación. Dios asume humanidad en la encarnación. Entonces la naturaleza de la encarnación es que Dios asume humanidad en la encarnación. Lo infinito se hizo finito, lo eterno entró en el tiempo y lo invisible se hizo visible. Colosenses 1:15. Y allí nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces nos está diciendo que el Dios, todo lo invisible, ¿cierto? Lo invisible se hizo ¿cómo? Visible. Él es la imagen del Dios que invisible. Todo lo que Cristo era es lo que hay aquí en el Padre. Yo y Él uno somos, dice el Señor Jesucristo. Ahora, Él nos está dando esta revelación. Todo lo invisible se hace visible en Jesucristo. Pero Dios también se nos reveló, y ya lo compartimos a través de la creación. La creación, los cielos cuentan su gloria, ¿cierto? Y todo lo creado nos habla de nuestro Dios. Nos da testimonio. Nuestra conciencia también nos da testimonio de un Dios cuya ley es perfecta. La Escritura nos habla del Señor, nos trae revelación también. Pero, amados hermanos, cuando el Creador, cuando nuestro Señor Jesucristo, el que creó todas las cosas, entra en este mundo, amados hermanos, nos muestra que Dios el Padre nos muestra, al enviar a su Hijo a este mundo, que Jesucristo es el verbo final de Dios para la humanidad. Jesucristo es
la revelación final de Dios para la humanidad. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Hebreos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, que ya le hemos compartido. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Escuchen, Dios se reveló, Dios se manifestó. Ya vimos la creación, la conciencia, pero también tenemos nosotros la escritura, dice, y tenemos la palabra profética, ¿cierto? Lo que les decía anteriormente, por ejemplo, el mismo Pedro que dice, tenemos la palabra profética más segura, no pueden oír otra cosa. Esta es la profecía seria, verdadera, segura, porque viene de Cristo, es Cristo quien nos ha hablado. Tenemos la palabra profética más segura. Y luego dice también el apóstol San Pedro, yo no dejaré de recordarles las mismas cosas, aunque ustedes lo sepan y estén confirmados en esa verdad presente. ¿Por qué dijo él eso? Bueno, hermano, eso mata todo engaño, toda herejía. Él dijo, yo no les estoy hablando cosa nueva, ¿cierto? Juan ya lo dijo también, lo que hemos vivido desde el principio, lo que el Señor nos ha hablado. Yo no dejaré de recordarle las mismas cosas. Y nos dejaron la escritura. Entonces lo que encontramos aquí es que Jesucristo es la revelación final para la humanidad, para el pueblo de Dios. En su encarnación, cuando Cristo se encarna, viene al mundo, la luz viene al mundo, la luz que ilumina a todo hombre, la vida. Él nos trae la revelación perfecta, culminante de Dios para la humanidad. Usted necesita venir a Cristo, venir a la Escritura y escuchar la palabra profética más segura para que tengáis vida y vida eterna y vida abundante. Usted no necesita otra revelación. Mire, mucha gente va buscando en muchos lugares nuevas revelaciones. Y nunca viven la que el Señor nos dio. No afirman su corazón en ellas, porque van buscando todas estas cosas. Y ese es el engaño, y es el error. No necesitamos leer la palabra una y otra vez. Leer el Evangelio una y otra vez. Predicar el Evangelio una y otra vez. ¿Por qué? Porque no dejaré de recordarle las mismas cosas. Lo que oíste desde el principio, esto permanezca en vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Esto nos revela la naturaleza de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesucristo encarnado es la revelación culminante de Dios para la humanidad. Porque dice, Él es la imagen de Dios que visible. Dios se reveló de esta manera gloriosa y maravillosa. Hermanos, ahora dice el versículo, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien sí mismo hizo ¿qué? El universo. Mire, tan glorioso. Dios envió a su Hijo quien hizo el universo. Él es el que hizo las cosas. Él es la sabiduría eterna de Dios. Él es el que puede revelar todos los secretos del conocimiento de la sabiduría de Dios. Es el que nos puede mostrar a Dios, enseñar a Dios, porque es uno con Dios. Yo y el Padre somos uno solo. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo así, Felipe? ¿Cuánto tiempo has estado conmigo y no has conocido al Padre? ¿No ven que lo que yo hago es lo que el Padre me ha dado? Yo hago lo que he visto hacer a mi Padre. Dios se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso ya no hay más remedio para el pecado, solo el sacrificio de Cristo. Si nosotros no aceptamos que el sacrificio de Cristo es el único remedio para el pecador, no existe otro remedio, porque el Señor dijo que existe solamente un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, que hombre, Dios encarnado. Él es el único. Él es el remedio, es la única salida
Él, Jesucristo. Y es el que está señalando Juan el Bautista, Juan el Evangelista. Y nos está diciendo el libro de Hebreos que el 3, mira la revelación, el cual siendo el esplendor de su gloria, escucha, Cristo es el esplendor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al Señor. Estos versículos son fundamentales en la doctrina, en la encarnación, en la humanidad de Cristo y en su obra gloriosa y en la revelación culminante de Dios para la humanidad. Dios se ha revelado a sí mismo ¿en quién? En Jesucristo. Él es el mediador. No existe más sacrificio por el pecado. Si el hombre le desecha, no existe absolutamente ningún remedio más. Si el hombre desecha el Evangelio, no existe otra palabra, no existe otro logo, no existe otro verbo, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No existe otro poder. Si el hombre toma otro camino separado de Jesucristo, Él es el único camino. Si el hombre decide que su pensamiento, otros conocimientos, religiones, pueden conducirlo al reino de los cielos, dice el Señor, Él es la verdad. Y si creen que pueden tener vida fuera de Cristo, no puede existir, porque la Escritura nos dice que el Logos, la luz, Él también es la vida. Él, encarnado, y el Verbo se hizo carne. Esta es la naturaleza de la encarnación. Tenía que ser hombre, tenía que encarnarse, pero también tenía que ser Dios. Ahora dice, se hizo carne. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Ahora este verbo, aquel verbo, ahora el verbo, ya vimos la palabra, la naturaleza es encarnación, pero dice, aquel verbo se hizo. Escucha bien, dice que el verbo se hizo. No quiere decir que hasta ahora comenzaba a existir, no. Dice que el verbo se hizo carne. El verbo existe por toda la eternidad, Él es eterno. Romanos 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Bien, amados hermanos. Entonces, cuando dice que se hizo carne, es que se hizo hombre, que asumió una naturaleza humana. Entonces, el que se hizo carne nos afirma la completa humanidad de nuestro Señor Jesucristo. La completa humanidad. No hay vuelta, no podemos nosotros ignorar o tampoco dudar de este hecho maravilloso y precioso. Cuando dice que se hizo carne, es que se hizo hombre, asume una naturaleza y de esta manera nos afirma la completa humanidad de Jesús. Se hizo carne, dice la palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho. También dice. ¿Qué quiere decir con que fue hecho? No quiere decir que Cristo dejó de ser el verbo eterno. No, Él es eterno cuando se hizo hombre. Él no dejó de ser el verbo cuando se hizo hombre. De ninguna manera. Él sigue siendo Dios, el Logos, el verbo completamente Dios. Enteramente Dios. Verdaderamente, dice Juan, verdaderamente Dios. Y verdaderamente hombre. Gloria al Señor. Dios es inmutable. Jesucristo es la segunda persona de la deidad. Recuerden, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Dios es inmutable, no puede cambiar.
Jesucristo es Dios. Él no dejó de ser la segunda persona en la Trinidad del Verbo, no. Él es el Verbo encarnado. Así como el Verbo estuvo con Dios, también el Verbo se ha encarnado. Gloria al Señor. El Dios nuestro no muda, no cambia. Se hizo completamente hombre en la encarnación, pero sigue siendo completamente Dios. Y Él entró en el reino de las criaturas. Todo lo que Él había creado ha entrado en el tiempo, en el espacio, y ha experimentado la vida como es para nosotros. Así Él mismo también la experimentó. Mire, el apóstol Pablo escribió acerca de la encarnación de la siguiente manera. Primera de Timoteo 3:16. Mira lo que dice allí. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Escucha bien. Dios se ha manifestado en ¿qué? En carne. La segunda persona de la Trinidad. El Logos, el Verbo, la luz, la vida. Dice allí, justificado en ¿qué? En el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Dios dio testimonio enviando el Espíritu allí cuando se vino como en forma de paloma, se posó sobre él, y Juan pudo decir que también este era el Verbo de quién, de Dios, que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Fue justificado en el Espíritu de Dios allí. Dios dio testimonio de que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fue visto de quién? De los ángeles. Predicado a los gentiles. Los ángeles vieron al Señor Jesucristo. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. No podemos dudar de que Dios se encarnó, que Dios humanó. Y recibido aquí en arriba en ¿qué? En gloria. Y Él le dice en la oración a nuestro Señor Jesucristo: Padre, quiero tener esa gloria que tuve contigo cuando estaba contigo. Glorifícame como yo te he glorificado. Él es Dios. Él es Dios encarnado. Y esta es la verdad. Esta es la naturaleza de la encarnación. Amados hermanos, pero también nos dice Juan que no solamente se hizo hombre el Hijo de Dios. La Escritura también dice que habitó entre nosotros. Óyese bien, que habitó entre nosotros, dice la palabra del Señor. Cuando dice habitó, esa palabra habitar del griego, la traducción es como una morada, vivir en una tienda. Vivir en una tienda. Nosotros vivimos en un templo, ¿cierto? Vivimos en una tienda, como dijo Job. Dice: he aquí el que levante sus manos a Dios, lave sus manos de inocencia, el que no consienta que en su tienda more la injusticia, en nosotros mora el pecado. Habitó entre nosotros, asumió una naturaleza humana, tomó un cuerpo humano. Eso quiere decir vivir en una tienda. Ahora, y Él tomó dos atributos esenciales. El Verbo toma dos atributos esenciales, amados hermanos, para que comprendamos en cuanto a la salvación. Filipenses 2:1. Cuando dice que habitó entre nosotros, déjeme decirle, recordar el versículo 14 de Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne, ¿y qué? Y habitó entre nosotros. Amados hermanos, Él vivió en una tienda
Pero Él tomó, aunque había tributos restringidos, para someterse a la voluntad de Dios voluntariamente. Amados hermanos, Él nos muestra que hay dos atributos. Primero, dice, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Amados hermanos, allí Filipenses, ¿están ustedes? Filipenses. Oh, sí. 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quién. Hermanos, Jesucristo fue semejante a cada uno de nosotros. Hermanos, cuando la Escritura le dice a usted y me dice a mí, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Cuando yo leo eso y cuando recuerdo en mi oración, me da mucha libertad. ¿Por qué? Porque me estoy acercando a alguien que asumió una naturaleza y un cuerpo como el mío, pero sin pecado, en todas nuestras debilidades, pero sin pecado, y puedo acercarme a Él, y yo sé que Él es en su trono de gracia, de misericordia, en lo que sale de su trono. Puedo confesarle a Él mis debilidades, mis luchas, sabiendo que Él es el único que puede entenderme, que puede conocerme, porque Él también sufrió, tuvo luchas, padeció, sufrió, y todo lo que podamos experimentar nosotros, Él ya lo experimentó, pero sin pecado. El que Él se haya humanado, el que ella dice la Escritura, hecho semejante a los hombres. En esa naturaleza, mi amado hermano, en esa naturaleza humana, en esa encarnación, Él se hace semejante a los hombres para tener compasión de nosotros. Para tener compasión. Hermanos, cuando usted sufre algo, nadie lo puede entender mejor que alguien que ya haya vivido lo que usted está viviendo. Nadie. Sí, puede sentir el dolor, el hermano, el sufrimiento, pero nadie puede entenderlo si no ha pasado por allí. Nadie más. Ni el médico, ni su padre, ni su madre, ni su hermano, ni su amigo, ni el pastor. Nadie puede entenderlo mejor que el que ha vivido, ha experimentado antes que nosotros. Porque la Escritura nos dice en Corintios, dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, dice la palabra del Señor, hace que abunden en nosotros las aflicciones. ¿Para qué Dios permite que abunden la aflicción en nosotros? ¿Para ser qué? Consolados. Para que con esa consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios, podamos consolar a los que están en una condición igual que la que nosotros tenemos. Nadie más. Puede sentirse de su dolor, puede tener pena y dolor, pero nadie puede entender verdaderamente ese ser por lo que vive, lo que experimenta en su vida, en su cuerpo, su mente, su corazón, sino solamente aquel que lo sufrió primero que nosotros, Jesucristo el Señor. Por eso era el que nos convenía. Dios no lo dio otro, hermanos. Y Él dice, hecho semejante a los hombres, dice la Escritura. Gloria al Señor, que es hecho a nuestra. Él se hizo semejante tomando esta naturaleza. Ahora, Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que ya nos dice que Pablo nos dijo que fue hecho semejante a nosotros, en esa humanidad, en esa naturaleza humana, encarnado. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué pasó? Él también participó de lo mismo. Hermanos, escucha bien, Dios tenía que encarnarse, humanarse, porque era el único que tenía el poder para destruir por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte. ¿Este es a quién? Ninguno de nosotros tenía poder para destruir a quién? Al diablo. Aunque hay muchos por ahí llamados evangélicos que dicen que ellos machacan al diablo.
pero no sé cómo nos machacan porque el diablo sigue haciendo estragos. Hermanos, el único que podía vencer al que tenía el imperio de la muerte era Dios. Y Él se humanó. Él se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como uno de nosotros, dice la Escritura. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Le quitó las llaves, quitó el imperio. Y aunque quiera acusarnos, ya no puede, porque el que nos salvó eternamente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El 5:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a quién? A servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser semejante a sus, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Ahora, Jesucristo no se presentó con la sangre de ningún macho cabrío, sino con su propia sangre, de un cordero sin mancha, sin mácula y sin contaminación, que era el que nos convenía. Es precioso. Dios ha provisto del cordero que nos convenía. Era su Hijo Jesucristo, el que estaba con Él en la eternidad. Él asume esa naturaleza, el Verbo de su carne. Fue hecho y habitó entre nosotros. Se humanó, se encarnó en todas las debilidades que nosotros experimentamos, pero sin pecado, para venir a ser un fiel y sumo sacerdote que pueda expiar, como el sacerdote entraba en el templo, en el lugar santísimo, y expiaba el pecado del pueblo. Dice allí, por lo cual debería ser semejante para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ningún sacerdote fue fiel. Todos pecaron y necesitaban de la sangre del cordero. Jesucristo no necesitó de la sangre de ningún cordero, fue su propia sangre, porque Él era sin mancha, sin pecado, Él es Dios. Gloria al Señor. Y de esta manera, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, tenemos uno que es misericordioso, fiel sumo sacerdote, y uno que es poderoso para socorrernos en nuestras pruebas, en nuestras luchas, en nuestras tentaciones. Era necesario que Dios humanara. Por eso la humanidad, muchos niegan y levantan todas estas herejías, negando que Jesucristo en su humanidad, en su encarnación, es 100% Dios y 100% hombre, porque era el único que podía librar y podía destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Este es a quién? A Dios. Gloria al Señor. Que quede esto escrito en su mente y en su corazón, amados hermanos. También podemos ver, amados hermanos, que la Escritura nos dice que manifestó su gloria. San Juan. Luego a Juan, y dice allí en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó ¿qué? Entre nosotros. Ahora Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia ¿qué? Y de verdad. Lo que les decía anteriormente, Jesucristo manifestó la gloria de Dios, aunque esa gloria estaba velada por su carne. Pero ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo en el monte hubo una transfiguración, ¿verdad? Dice que resplandeció y que eran más blancos que el blanco. Pedro, Jacobo y Juan vieron la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Extremadamente. Ellos pudieron ver esa gloria
de nuestro Señor, esa gloria de Dios encarnado. Pero se manifestó allí, porque Cristo en su ministerio y en su vida de encarnación, lógicamente esa gloria estaba velada por ese revestimiento, por ese cuerpo de carne. Pero le dejó ver, le manifestó a Pedro, a Jacobo y a Juan esa gloria. Ellos pudieron ver esa manifestación de la gloria física de nuestro Señor Jesucristo. No voy a ir al texto para ver si termino esta parte. Entonces Jesucristo ha manifestado la gloria esencial del Padre, porque ellos poseen la misma naturaleza. Yo y el Padre uno solo somos. Eso es San Juan 10:30. Yo y el Padre uno solo somos. Y la Escritura también nos dice que en Él habita toda la plenitud. Colosenses 2:9. En Cristo habita toda la plenitud del Padre. Toda la plenitud. Porque Él y el Padre uno solo son. Porque en Él habita corporalmente, o sea, su cuerpo habita toda la plenitud de ¿qué? De la deidad. Toda la plenitud de Dios, de la divinidad, habita corporalmente en Él. Y si estamos en Él, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, gloria al Señor. Jesucristo ha manifestado la gloria de Dios el Padre, aunque velada por ese cuerpo, pero la dejó ver y ha manifestado su gloria. Pero también ha manifestado su gloria en su sabiduría, en su poder, en su conocimiento, en su gracia, en su amor, en su perdón, en su misericordia. Y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. O sea, Jesucristo es 100% Dios, 100%. En esa humanidad habita corporalmente, en ese cuerpo habita toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de la esencia de Dios está aquí. Porque Él y el Padre uno solo son, dice la Escritura. Entonces, Él ha manifestado también que su gloria, dice Juan, y hemos visto su gloria, Él ha manifestado. Y en esa gloria, mis amados hermanos, en esa plenitud, lo que les decía ahorita, Él manifiesta sus atributos. Y hay dos atributos íntimamente relacionados con la salvación. Y es lo que vimos que acabamos de leer en Juan. Dice, y vimos su gloria lleno de gracia y ¿qué? Y verdad. Hay dos atributos ahí. Gracia y verdad. Gloria al Señor. Y eso vamos a dejarlo para la próxima enseñanza que Dios nos permita. Vamos a mirar los dos atributos de gracia y de verdad. Aunque me faltan 5 minutos, no se los voy a regalar a ustedes. Voy a resumirlo, hermanos, porque luego viene el tema, viene la otra parte, amados hermanos, que son los testigos y el efecto de la encarnación. Los testigos de la encarnación de la humanidad de Cristo y también el efecto de esa encarnación. Recuerdo que estamos en el versículo 14, no lo hemos terminado. Bien, la Escritura dice, hermanos, amados hermanos, dice en Hechos, capítulo 15, versículo 1. La mayoría los tengo en Hechos, así que no, ahí están cerca. Hechos, capítulo 5. Entonces, amados hermanos, las Escrituras nos enseñan que la salvación se alcanza completamente al creer en la verdad de Dios, en el Evangelio, por el medio del cual se recibe la gracia salvadora. Hechos, capítulo 15, versículo 11. Entonces Él muestra gracia y verdad, dos atributos que están íntimamente relacionados con la salvación, gracia y verdad. Es lo que nos enseña aquí el versículo 11.
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esto era allí cuando estaban en el concilio de Jerusalén. Ellos creían que solamente el pueblo judío, pero todos por la gracia del Señor seremos ¿qué? Salvos. Entonces son los dos atributos íntimamente relacionados con la salvación cuando habla del verbo: gracia y verdad. Y les recuerdo, esto nos está enseñando que las escrituras enseñan que la salvación se alcanza completamente al creer en la verdad de Dios, es en el Evangelio, por medio del cual recibimos la gracia salvadora. Gloria al Señor. Así vamos al capítulo 18, verso 27 mismo. 18, 27. Oh Señor, Dios nos ayude. 27. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá fue de gran provecho, porque a los que por la gracia habían creído en él. Cristo vino lleno de ¿qué? De gracia. Ese don inmerecido, para que creyésemos por él, por medio del Evangelio. Gloria al Señor. Y vamos a ir a Hechos capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces aquí encontramos, las Escrituras nos enseñan que la salvación se alcanza completamente por creer en la verdad de Dios, en su Evangelio, por medio del cual se recibe la gracia. Segunda de Timoteo. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lleno de gracia, Señor. Esta gracia, este don, este regalo merecido, a través del Evangelio podemos creer para salvación y para vida eterna, a través de esa verdad que es el Evangelio. Dice la Escritura, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito que suyo. Recuerde que la salvación es por gracia y el propósito nuestro es de quién? Es de Dios. De Él es el propósito y Él cumplirá el propósito en cada uno de sus escogidos. Él comenzó la buena obra y Él la acabará. Él nos llamó, Él nos guardará, nos preservará y nos presentará sin mancha delante del Padre Celestial, dice la Escritura. Él, por eso a Él debe ser la gloria. Nuestras rodillas deben doblarse delante de Él, nuestra lengua confesarle, adorarle, exaltarle por lo que Él ha hecho, hará con cada uno de nosotros. Él es lleno de gracia, pero también dice la Escritura, de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Solo hay gracia de salvación para los que creen en el mensaje de la verdad. Y recuerden que la fe es un don de Dios. Se salvan por el conocimiento de la verdad. Hermanos, o sea que uno querer agradar a Dios por medio de sus propias obras. Mucha gente dice, no, yo no necesito una iglesia, yo no necesito el Evangelio, no necesito congregarme, no necesito reunirme, no necesito escuchar la palabra. Yo a mi manera voy para el cielo. Gracia y verdad están unidas, no las podemos separar. No podemos fuera de Cristo, sin mí nada podéis, no podemos. Efesios 1. 13. Ahora sí, 5 minutitos estos, que son una bendición
para su vida, para su vida. Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Dice que la gracia es el don, es el regalo, solamente por gracia, por medio de la fe que en Cristo, en el evangelio, se obtiene ¿qué? La salvación. Lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde quedarán aquellos que anulan, deponen, apartan la verdad de sus vidas? Hermanos, el vivir cada día la palabra, el alimentarnos de ella, es una gran necesidad para nosotros. No lo olviden. Gloria al Señor. Colosenses, ahora sí. Colosenses capítulo 1, verso 5. Y a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de qué? Del evangelio. Entonces nos está diciendo que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad, de ese don inmerecido y de esta verdad del evangelio, que es la luz, que es la vida, que es el poder de Dios para salvación, que es por medio del cual nuestra fe, viene la fe por el oír la palabra del Señor, y somos sellados con el Espíritu Santo, las arras de la promesa, mis amados hermanos, y somos hechos hijos de Dios. Ahora, necesitamos el evangelio, necesitamos el conocimiento de la verdad para ser salvos. No podemos ser salvos sin el conocimiento. Segunda de Tesalonicenses, ahí cerquita, y que todas están cerca. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Escucha ahora, mira, amados hermanos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, ¿por quién? Por el Señor. De que Dios os haya, ¿qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde que escuchó el Evangelio? Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire, este versículo es vital, es neural en cuanto a la doctrina de la salvación. Recuerde, Cristo viene lleno de gracia y lleno de verdad. Todo está en Él. Todo está en Él, amados hermanos. Todo, por decir, todo el paquete está en Él. Todo. No podemos encontrar nada fuera de Él. No podemos tener salvación fuera de Cristo, fuera de esa gracia y fuera de esa verdad. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Hermanos, es importante la doctrina de la salvación, porque las personas muchas veces creen y tienen un conocimiento errado acerca de la salvación. La gente cree esto, que porque la salvación se originó, el comienzo de la salvación se originó cuando alguien escucha el Evangelio, lo recibe, cree en el Señor Jesucristo. La gente cree esto, pero no es así. Hermanos, la salvación se originó desde el principio. ¿Para qué? Para que fuera por gracia, como regalo, no por ninguna obra. Recuerden que el Señor hizo todo primero y de último dejó ¿a quién? Al hombre, porque Él ya sabía, si lo hago primero se atribuye hasta que creó todas las cosas y participó en la creación. Hermanos, esto es maravilloso, poder entender y comprender la doctrina del Señor. Entonces dice, desde el principio nos ha escogido, ¿para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe ¿en qué? En la verdad. No podemos ser salvos sin la verdad.
No podemos ser salvos sin el Evangelio de nuestro Señor. Él traía gracia en el Evangelio. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, 1 de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? Hermanos, nadie puede ser salvo sin ¿qué? Sin el conocimiento de la verdad. ¿Qué hace la gracia? Dios viene con ese don, regalo, desde antes de la fundación del mundo, y nos da el conocimiento en su palabra. En el Evangelio recibimos la fe, porque dice la Escritura que por medio de la fe, por medio de la palabra, ¿cierto? La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, Dios nos da esa fe gloriosa para creer en Él y recibir la salvación y la vida eterna por gracia. Por gracia. Todo es de Él y para Él. Por eso dice: toda gloria, honra, alabanza, adoración sean dadas a Dios por los siglos de los siglos. Así que nos dice, ¿por qué? El que quiera, dice, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Pero resulta que vino la verdad y vino la luz, y el Señor dice: ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, ¿cierto? Porque ustedes amaron más las tinieblas que la luz. Gloria al Señor. ¿Quién puede amar la luz sino aquel que por gracia ha sido salvo? Y para terminar, déjenme acá 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, y les agradezco el tiempo que me permitieron. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Ahora mire lo que nos dice. Vamos a leer desde antes, desde el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nadie puede ser salvo sino por medio de ¿qué? El Evangelio de la verdad. Hermanos, por eso dice la Escritura: vino Cristo, el Verbo se hizo carne, y lo vimos, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Esto es importante. Gracia y verdad. Dice la Escritura: Él vino de ese don glorioso que nos ha dado y nos ha concedido, pero nadie puede ser salvo sino por medio de ¿qué? De la verdad. Por eso dijo Él: yo soy la verdad, soy el camino, la verdad y la vida. Él vino, Él se encarnó y nos trae la revelación de su gracia, de su verdad. Uno de los misterios revelados es que somos salvos por ¿qué? Por gracia. Ese es uno de los misterios. Salvos por gracia. Que es lo que el hombre no puede aceptar. El hombre siempre quiere tener su parte en la salvación. ¿Qué hemos aportado nosotros? El pecado. ¿Sí? Porque el Señor vino a morir ¿por quién? Por los pecadores. Nosotros no hemos hecho nada. Nosotros merecíamos era la muerte eterna, mis amados hermanos. Y aún con la gracia que el Señor nos ha dado, somos inmerecedores. Inmerecedores de que el Dios santo, perfecto, sublime, alto, se haya humillado, se haya vaciado, se haya despojado a sí mismo, a tomar forma de siervo y hecho semejante a los hombres, por amor a nosotros, para salvarnos y para darnos la vida. Por eso usted puede encontrar en la palabra que no puede existir ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Dios es celoso y es tajante, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Es el Dios que descendió, que se encarnó, que tomó nuestro pecado, fue a la cruz y pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Ningún hombre puede haber hecho esto, porque todos los hombres nacimos muertos
en delitos y pecados. Los que dicen, por ejemplo, que María, que es la mediadora, no. María dijo del Señor: mi alma se engrandece y alaba a Dios mi salvación, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Y María confesó que Jesucristo era ¿quién? Su Salvador. Porque no hay ninguno, Dios miró de los cielos a la tierra y no había ninguno justo, ninguno bueno, nadie. Todos nos desviamos, todos nacimos muertos en delitos y pecados, desde la desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva. Por tanto, el único que podía librarnos y ser el mediador, y es el mediador, y es el que se entronó, el que se sentó en el trono de gloria a la diestra de Dios Padre, para interceder ¿por quién? Por nosotros. Dios no le da gloria a ningún hombre, la gloria es toda para Él, para que toda rodilla y toda lengua se doble y le confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios le bendiga. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita y gloriosa palabra. Padre, te agradecemos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu bendita y gloriosa palabra, por este tema tan extraordinario, tan maravilloso, Señor, que tú nos enseñas. Cada día nos conceda el profundizar más y más en tu palabra, tener profundo conocimiento del Evangelio, de tu verdad. Oh, amado Dios, cuánto anhelamos y queremos ser enseñados, instruidos provechosamente por ti. Gracias porque tú eres el Verbo, porque el Verbo se hizo carne, porque tú tomaste un cuerpo como el nuestro, Señor. Te hiciste semejantes para destruir al que tenía el imperio de la muerte y librarnos de la condenación, del miedo, del temor, de la servidumbre al enemigo, y hacernos libres para ti darnos la salvación. Y también para considerarnos a nosotros en nuestro cuerpo, en nuestras debilidades, y para socorrernos, y para tener misericordia, y para perdonarnos, Señor. Gracias, amado Rey de Gloria. Mi alma te alaba, te bendice, Señor, porque puedo contemplar, aún en mi limitación humana, física, Señor, puedo contemplar tu amor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia tan grande, Señor, que no merecíamos ninguna gracia, ningún perdón, que tú fueras nuestro sustituto, no merecíamos. Pero es allí donde tú nos asombras, Señor. Como dijo Pablo, siendo yo el mayor de todos los pecadores. Oh, mi Rey, gracias. Gracias, Señor, por venir a este mundo. Gracias por salvarnos. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por ser la gracia, por venir lleno de gracia y venir lleno de verdad. Esta verdad que resplandece en nuestros corazones. Esta verdad en la cual nos haces andar y vivir confiados y seguros, sin temor del mal y la condenación. Gracias, amado Dios, en tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, voy a pedir un momentico. Voy a orar por algunos hermanos. También